Eso tú. tú. Después Irene, Manuel, luego Ana, Isabel y Elena. ¿Dónde está Elena? Aquí, está aquí. Venga, empezamos, chicos. Buenos días. Somos un grupo de alumnos de la asignatura de Literatura Universal del IES Isabel Perillán y Quirós y pretendemos rendir un sencillo homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra más conocida a nivel mundial, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El homenaje al autor y su obra es repetido año tras año, pero no por ello deja de ser menos importante y necesario, ya que la obra es un reflejo del ser humano, por lo que su actualidad está garantizada a pesar de haber pasado 418 años desde la publicación de la primera parte y 408 desde la segunda. En la obra hallamos el reflejo del alma humana, apegada unas veces a los valores mundanos y elevada en otras ocasiones sobre ellos. Espiritualidad y deseos de trascendencia, junto a mundanidad y apego a la vida con sus placeres y miserias, conviven de manera indisoluble en la obra de la mano de Don Quijote y Sancho. Hasta tal punto esa convivencia de contrarios es permanente que las actitudes y anhelos de los protagonistas acaban invirtiéndose al final de la obra, por lo que se ha hablado de la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. La culminación de este trasvase de personalidades y actitudes se constata en el comportamiento de Sancho Panza en el momento en que Don Quijote, próximo a su muerte, lleva a cabo la escalofriante tarea de testar. Es en este momento cuando apreciamos en el escudero la plena y suprema absorción del idealismo de su amo, pues hallamos la consecución de la suma generosidad, del más elevado altruismo de un personaje nacido del materialismo. Del Sancho apegado a un exacerbado materialismo pecuniario, pasamos al escudero de elevados sentimientos y encomiables pretensiones que, agónico ante la recuperación de la cordura de su amo, que no es sino la antesala de su muerte, espolea el ya aniquilado y derruido idealismo del caballero andante para ir en busca de nuevas aventuras y encontrar a Dulcinea, aunque esta vez disfrazados de pastores. En este Sancho sollozante que indaga, postula y suplica el derecho al entusiasmo, he vislumbrado siempre una humanidad anhelante que en la agonía de la derrota reclama la salvación del ideal, y este quizá es el principal legado ofrecido por Cervantes al género humano y la prístina enseñanza extraíble de una obra que es bálsamo en el fracaso y advertimiento en la prosperidad. Como ejemplo de la evolución de los personajes, leeremos uno de los capítulos del comienzo de la obra, el 8º, que transcurre en el paraje de Nuestros Molinos, y el capítulo 74 de la segunda parte final de la obra. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantada y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felices recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan malas simientes sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces de su escudero Sancho, brevaba, advirtiendo de que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes, aquellos que iba a cometer.
Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca lo que él. Antes bien iba diciendo en voces altas: «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Riareo, me lo habréis de pagar». Y diciendo esto, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante, dándole una lanzada en el asta. La volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el Rocinante. «Válame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?» «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Fristón que me robó el aposento y los libros ha vuelto esos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga como puede», respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre el Rocinante, que medio respaldado estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser un lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y, diciéndoselo a su escudero, le dijo: «Yo me acuerdo haber leído que un caballero español, llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas que tú tengas por bien afortunado de haber merecido venir a ellas, y al ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas». «A la mano de Dios», dijo Sancho, «yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser por el movimiento de la caída». «Así es la verdad», respondió Don Quijote, «y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella». «Si eso es así, no tengo yo que replicar», respondió Sancho, «pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara y cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso de no quejarse». No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y, sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su despacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero del amo. Y tanto que él iba de aquella manera merodeando tragos. No se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, y tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y en uno de ellos dejó Don Quijote un ramo seco, que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse lo que había leído en sus libros,
cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que, como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle, si su amo no lo llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento a la bota, y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaba camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del Portolápice, y ahora de las 3 del día le descubrieron. Aquí, dijo en viéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en las mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fuesen caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido de esto. Y más, que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos o pendencias. Si bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle. No digo yo menos, respondió Don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito. Caballeros sobre dos dromerarios, que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban, y 2 mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino. Mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos puntos negros que allí parecen deben ser, y son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche. Y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podían oír lo que dijese, en altavoz dijo: gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche llevéis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche vienen o no algunas portadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco. Fermentí la canalla, dijo Don Quijote, y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y, la lanza baja, arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo, que si el fraile no se dejara caer de la mula, él hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún malferido si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataba a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula, y comenzó a correr por aquella campaña, más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto 2 mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaban. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el coche venían,
arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas le movieron a coces y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento ni sentido. Y sin detenerse a un punto tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado, y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en qué paraba aquel sobresalto. Y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran el diablo en las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: la vuestra hermosura, señora mía, puede hacer en su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo. Y porque no tenéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la simpática hermosa de Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso, y que de mi parte presentéis ante esta señora, y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Todo esto que Don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote, y haciéndole de la lanza le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcaína, de esta manera: anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí, vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el vizcaíno: yo no, caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanzas rozas y espadas sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo. Y mientes que miras si otra dices cosa. Ahora lo veredes, dijo Agrajes, respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno casi le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que, por ser de las malas de alquiler, no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada. Pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase la guía un poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz, diciendo: oh señora de mi alma Dulcinea, flor de la hermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en este riguroso trance se halla. El decir esto y el apretar la espada, y el cubrirse de su rodela, y el arremeter a vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando la determinación de aventurarlo todo a la de un solo golpe. El vizcaíno, casi le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así le aguardó bien cubierta de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno la guardaba así mismo levantada la espada y aforrado con su almohada. Y todos los circunstantes estaban temerosos y colocados de lo que había de suceder de aquellos pequeños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes de lo vivo, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se les esperó de hallar el fin de esta fácil historia, el cual, siendo el cielo favorable,
El hallo de modo que se contará en la segunda parte. Capítulo 74. De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo que así lo ordenaba, se le agregó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera Sancho Panza, su escudero. Estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido y de no haber cumplido su deseo en la libertad y desencanto de Dulcinea le tenía de aquella suerte, por todas las vías posibles procuraban alegrarle, diciéndole al bachiller que se animase y levantase para comenzar su pastoral del ejercicio, para el cual tenía ya compuesta una época, que mal año para contra San Azaro había compuesto, y que ya tenía comprado de su propio dinero 2 famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butón, que se los había vendido un ganadero del Quintanar. Pero no por esto dejaba Don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso y no le contentó mucho, y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote, con ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su amo, su sobrina, su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante. Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó Don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Hicieronlo así, y durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas. Tanto que pensaron el amo y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo del tiempo dicho, y dando una gran voz, dijo: «Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las desabrevian ni impiden los pecados de los hombres». Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío, y parecía dormir más concertadas que él solía decirlas, a lo menos en aquella enfermedad, y preguntóle: «¿Qué es lo que dice vuestra merced? Dice, señor, ¿tenemos algo de nuevo? ¿Qué misericordias son estas? ¿O qué pecados de los hombres?». «Las misericordias», respondió Don Quijote, «sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo un juicio ya libre y claro, sin las sombras calicinosas de la ignorancia que sobre él me impusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Querría hacerla de tal modo que diese entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase el renombre de loco, que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos, al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás de Valdés, que quiero confesarme y hacer mi testamento». Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los 3. Apenas lo vio Don Quijote cuando dijo: «Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula, de toda la infinita catedra de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron a verlas leídos. Ya, por la misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino». Cuando esto le oyeron decir los 3, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado, y Sansón le dijo: «Ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea, ¿sale vuestra merced con eso? Y ahora que estamos tan a pique de ser pastores, va a pasar cantando la vida, como unos príncipes, ¿quiere vuestra merced hacerse invitadme? Calle, por su vida, vuelvan sí y déjese de cuentos». «Los de hasta aquí», replicó Don Quijote, «que han sido verdaderos en mi daño, los haré volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa. Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese, y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma. Y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano».
Miráronse unos a otros, admirados de las razones de Don Quijote, y aunque en duda, le quisieron creer. Y una de las señales por donde conjeturaron se moría por haber vuelto con tanta facilidad de loco a pueblo, porque al ya dichas razones añadía otras muchas también dichas, tan cristianas en contacto con cierto, que de todo les vino a quitar la duda, y a creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente del cura, y quedóse solo con él el confesorio. El bachiller fue por el escribano, y de allí poco volvió con él con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller que todo estaba su señor, hallando el alma y las ideas grosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: verdaderamente se muere, y verdaderamente está acuerdo a que fue muy bueno. Bien podemos entrar para que salga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos premiados de ambos, Sabrina y Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos, en un profundo suspiro del pecho. Porque verdaderamente, como una vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue al hecho que con algunas secas, en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre la posible condición y agradable trato. Y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano, con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su amo Don Quijote, con todas aquellas circunstancias que se requieren, llevando las mangas, dijo: ítem, es mi voluntad que de cierto señor que Sancho Panza, a quien mi locura y mi escudero, tiene que, porque ha habido entre vivir ciertas cuentas y dar y tomar, quiero que no se haga a cabo de ellos mi señor. Pida cuenta alguna, sino que si sobrara alguna después de haberse pagado lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y no provecho le haga. Y si, como he estado yo loco, fui parte para dar el gobierno de la ínsula, pudiera ahora, estando fuera, dar de un reino, si le diera, porque las sencillez conducta y felicidad de su trato no merecen. Y volviéndose a Sancho, le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de favorecer como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y el caballero andantes en el mundo. ¡Ay!, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío. Si le tome mi consejo dura muchos años, porque la mayor locura que pueda hacer un hombre estable es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mete ni a manos la acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna batalla haremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de haberse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber hecho hinchado mal argumento le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosas ordinarias y derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy sea el vencedor mañana. Así es, dijo Sansón. El buen Sancho Panza está en la verdad de estos casos. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya no mido tantaño ni pájaros o baño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Ítem, mando toda mi hacienda a puerta cerrada, Antonia Quijano, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella, lo que fuera menester para cumplir las metas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que llevo del tiempo que mi mamá me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo con mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Y es mi voluntad que si Antonia Quijano, mi sobrina, quisiera casarse, se case con un hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libres de caballerías. Y en caso que se averiguare que lo sabe, y con todo eso mi sobrina quisiera casarse con él y se casare, pida todo lo que le he mandado, lo cual pueden mis albaceas distribuir en las vías y a su voluntad. Y suplicó a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les supera conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pido, por encarecidamente se pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como de ellas posible, porque parto de esta vida con el escrúpulo de haber llegado al motivo de las escrituras. Tengo con esto el testamento y tomándolo en mayo se tendía de largo de plano. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en 3 días que vivió después de este bendito testamento se remediaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto de heredar algo borra o templo en el heredero la memoria de la pena que pasó que deja el mundo. En fin,
Llegó el último de Don Quijote, después de recibir todos los sacramentos y después de haber abandonado con muchas eficaces razones los libros de caballería. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído ningún libro de caballerías que a un caballero andante hubiese muerto en su lecho, tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiere decir, que se murió. Viéndolo por el cura, pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha. Había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la pasión de que algún otro autor que ciegamente del Evangelio le resucitase falsamente y hiciesen acabar las historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner ciegamente puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por dejársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por medio. Déjanse de poner aquí llantos de Sancho, sobrino y ama de Don Quijote, por nuevas eficaces de su sepultura, aunque Sasón Carrasco le puso este. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte, que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el copo del mundo, en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Cidamete dijo a su pluma: aquí quedará colgada de esta especera y destino de hambre. Ni sé si me importaba o ventajada peñeranía a donde vivirá el de unos siglos, si presuntuosos y malandrillos historiadores no te lo juegan para profanarte. Pero antes que aquí lleguen, me puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres. Tate, peloncicos, de ninguno sea tocada, porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribí. Solo los dos somos para el uno, a despecho y a pesar del fingido tordesilesco que se atrevió, o se ha de atrever a escribir con pluma grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado genio. A quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura de los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fosa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salir al mundo. Que para hacer burla de tantos que hicieron tantos amantes caballeros, basta la cruz que hizo tan a gusto y beneplácito de la gente a cuya noticia llegaron. Así en estos como en los extraños reinos. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus secretos eternamente. Como deseado, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería, que por la del verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer de todos sin duda alguna.